Imagínate tener una pistola que puedas convertir en una escopeta o en un francotirador. Parece una locura, ¿no? Pues Bloodstrike lo ha hecho realidad, nos ha traído una nueva arma secundaria, el Magnum, y hoy te daré un análisis de esta nueva arma, te hablaré sobre su historia, su potencial y si realmente vale la pena usarla. El revólver tiene una historia bastante larga, verás. Antes las armas de fuego eran de un solo disparo, lo que significa que después de disparar el usuario tenía que recargar manualmente, lo cual era muy lento y peligroso. Esto fue desde el siglo XIV hasta 1836, el año en el que Samuel Colt, de origen estadounidense, creó la primera arma de repetición, un revólver llamado Colt Paterson. Pero el revólver que tenemos en Bloodstrike es una mezcla de los modelos Smith & Wesson 686 y el MIPR-8, pero la más similar es la 686. Estos revólveres fueron creados para el uso de civiles y fuerzas armadas, como la R-8, que fue usada por el equipo SWAT de Estados Unidos. Dicho esto, vamos al juego con su forma convencional. El Magnum a simple vista tiene un gran daño, buena movilidad y buen alcance, pero tiene cosas malas como su cadencia, que es muy baja, y su control de retroceso, que es alto, pero como todos sabemos, estos números nos dicen casi nada sobre las estadísticas reales, así que, vamos a fondo. Empezando por uno de los valores más importantes de un arma, vemos que su daño base es bastante alto, infringiendo 95 puntos de daño en el pecho, 140 en la cabeza y 90 en torso y extremidades, pero eso solo hasta los 18 metros de distancia, luego de eso sufre solo una reducción de daño que pasa de 95 a 66 en pecho, 140 a 98 en cabeza y 90 a 62 en extremidades. Su reducción es fuerte, pero es un daño bastante alto, sin embargo, hay que tomar en cuenta otros puntos como su cadencia, que es de unas increíbles 109 balas por minuto, pero se puede incrementar hasta 720 balas por minuto. Hay que recordar que solo tiene 6 balas en su cargador y que se recarga en 1,44 segundos. Y hablando de tiempos, veamos su movilidad, que es de 8,4 metros por segundo, una velocidad algo lenta para ser una pistola. Y por último, su precisión, la verdad es que es muy buena. En su forma convencional casi no se dispersan las balas, pero esto es por su baja cadencia. Tomando esto en cuenta, su forma base podría ser un 6,5 de 10. Aquí ya las cosas cambian bastante, ya que con un solo accesorio el arma se puede convertir en una MP155, video en mi canal, o en una Origin 12, dependiendo del accionador que uses, pero iniciemos con qué hace el cargador en las estadísticas del arma. Lo primero y más importante es que ahora dispara 8 perdigones con un solo disparo, que cada uno provoca 40 de daño en todo el cuerpo y 42 en la cabeza, pero como el cargador nos reduce el alcance a 8 metros, el desempeño se ve reducido, pasando de 40 a 28 en todo el cuerpo y de 42 a 29 en la cabeza, una reducción muy grande, añadiendo que nos reduce bastante la precisión al disparar y que ahora tenemos un retroceso bastante fuerte. Esto hace que el arma se vuelva un poco más difícil de usar. Pero vamos con los accionadores, empezando por el accionador táctico. Lo único que hace es incrementar la cadencia del arma, acercándose a la cadencia de la MP155, pero con el coste de una precisión nuevamente reducida. Pero la verdad, su reducción es muy notable, así que de esta manera el arma puede ser un 7,5 de 10. Siguiendo con el accionador único, este hace que ya no puedas apuntar, pero que tengas una cadencia muy alta, más alta que la cadencia de la Origin, pero eso sí, tu daño se reducirá a 31 puntos en el pecho, y 28 en la cabeza. Luego, en su reducción, pasa de 31 a 22 en pecho y de 22 a 19 en cabeza. Para mí es un 8,9 de 10, pero realmente puede ser mejor que una escopeta normal, te leeré en la cajita de los comentarios. Con solo equiparle un cañón, esta arma incrementa su daño en la cabeza de 98 a 231 puntos de daño hasta los 36 metros, y en su reducción pasa de 231 a 161 puntos, un daño brutal a costa de una reducción general de la movilidad. En este momento suena como una increíble opción, ¿no?
Pues sí y no, porque hay algo que no había mencionado y es que el arma tiene retraso del disparo, y sí es bastante notorio. Esto se puede corregir con un gatillo, pero siempre estará ahí ese defecto, lo cual la hace bastante difícil de usar para largas distancias por la necesidad de siempre tener que calcular el tiro. Para mí es un 8 de 10. Con respecto a su sensación de uso, es un arma con buen sonido y animaciones, además, tiene un diseño muy pulido. Dime qué tal te parece. Después de haber visto las anteriores formas de la Magnum, sin duda es un arma que se verá de alguna u otra manera dentro del juego. Tiene todo el potencial para ser meta en mi opinión, pero es un arma que no es para todo el mundo por sus defectos tan notorios. Pero siempre hay que explorar diferentes maneras de ser y atreverse a dar una nueva versión de ti, pero nunca dejar de ser quien eres. Dicho esto, ¿a ti qué te pareció la Magnum? Te leeré en la cajita de los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Soy Sammy, y nos vemos luego.